¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación, de este canal que sirve para difundir de la palabra de Dios en clases bien interesantes. Y bueno, pues como siempre vamos a darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad una vez más de subir una clase, la lección número 1 de una serie que se ha denominado El campo de batalla de la mente. Así que vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Dios, por esta oportunidad de vida que nos permites en medio de esta pandemia, Señor. Todavía estar aquí exponiendo de tu palabra y todavía, Señor, hay gente hermosa que está presta para recibir de lo que tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, a través de la Biblia. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, nos revele, Señor, esas grandes verdades a nuestra vida, a nuestro corazón, y que podamos ponerlas por obra. Te pido, Padre, que unjas mis labios de una manera sobrenatural y que no sea mi espíritu el que hable, que sea única y exclusivamente tu palabra la que se exponga en este medio tan importante que bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y bueno, pues le pido a Dios que se revele a nuestras vidas su palabra, cada persona que va a estar viendo esta clase, que sea grandemente bendecida. Y bueno, pues el campo de batalla de la mente, lección número 1, es la clase que vamos a iniciar en este día. Y bueno, pues vamos a iniciar con Isaías 55, versículos 8 y 9. ¿Sí? Dice la palabra: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice el Señor: mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esta palabra de Dios nos dice que Dios tiene pensamientos mucho más grandes que los nuestros y sus planes para nuestras vidas son mucho más grandes, más altos de lo que nosotros podamos imaginar. Sin embargo, Dios pone en nuestras manos la decisión de vivir en ellos y experimentar de su maravillosa gracia. En Proverbios 23:7 dice: tal como una persona piensa en su corazón, así se vuelve. La mente es el líder o precursor de todos los actos. Romanos 8:5 lo deja bien claro, porque los que viven conforme a los deseos de la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu estarán en armonía, ¿verdad? O sea, nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. Si permanecemos con pensamientos pecaminosos, tendremos una vida de fracasos, ¿verdad? Sin embargo, si estamos renovando nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, Romanos 12, versículo 12 explica que verificaremos por experiencia propia cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto para nuestras vidas. Muchos de los problemas que nosotros tenemos, desde luego que tienen sus raíces en patrones de pensamiento. Esto tenemos que estar bien listos, listas para entenderlo, ¿verdad? Satanás siempre nos va a estar ofreciendo ideas torcidas a todos, a todo el mundo, pero no tenemos que aceptar sus ofertas. Aprendamos cuáles son las ideas aceptables para el Espíritu Santo y cuáles no las son, o sea, y cuáles no lo son. Tenemos que tener el discernimiento. El Espíritu Santo es el único que nos lo da. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 4. Somos humanos, dice, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Qué nos quiere decir aquí Dios? Estos versículos pues están dejando muy claro que tenemos que conocer la palabra de Dios lo suficiente como para estar nosotros, estarnos defendiendo de todos estos ataques satánicos que continuamente llegan a nuestra vida por medio de pensamientos. Fíjese muy bien lo que le voy a decir. Dios es, bueno, capaz, ¿verdad?, de hacernos cambiar
conforme nosotros le vamos pidiendo, pero también nosotros tenemos que estar siempre clamando al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cualquier pensamiento que quiera estar por encima de lo que Dios nos enseña en su palabra, nosotros tenemos que tener la reacción, la sabiduría rápida para rechazar esos pensamientos que se levantan en contra de lo que Dios ha establecido. Y claro que llevemos cautivo todo este tipo de pensamientos impuros que no son agradables delante de Dios, que lo pongamos, lo llevemos cautivos inmediatamente a Jesús. La mente es el campo de batalla y por ello es de vital importancia que nuestros pensamientos concuerden con los de Dios. Claro que esto es un proceso que requiere tiempo y por supuesto estudio. Y tenemos nosotros que estar buscando siempre de la palabra de Dios. Jamás te des por vencido porque el cambio que vamos a estar experimentando será un proceso. Mientras más cambie nuestra mente, más cambiará nuestra vida. El pecado empieza por un pensamiento, se concibe en el corazón y se pone en práctica en el cuerpo, ¿verdad? Cuando empezamos a descubrir el buen plan de Dios para nosotros, empezaremos a andar en él. Con los versículos anteriores podemos nosotros deducir que estamos en guerra y que nuestra mente es el campo donde vencemos o perdemos. La verdad es siempre revelada mediante la palabra de Dios, porque Jesús, escuche muy bien, es la verdad, pero tristemente la gente no siempre la acepta, ya que esto conlleva un proceso doloroso, enfrentarnos y lidiar con nuestras fallas. Hablando en general, así le voy a decir. La gente tiende a justificar siempre, o todos estamos en esta onda de justificar siempre nuestra mala conducta, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñarnos cuando ya estamos en el plan de Dios, cuando ya somos sus hijas e hijos, nosotros tenemos que permitirle a Dios que empiece a tratar con nuestras vidas de una manera extraordinaria, obedeciendo, poniendo en plan, en práctica todo lo que Él nos ha enseñado a través de la Biblia, ¿verdad? Nuestro pasado puede explicar por lo que estamos nosotros sufriendo, pero no podemos usarlo como excusa para permanecer atados a ciertas condiciones. Nadie tiene excusa de no alcanzar la libertad porque Jesús siempre está listo para cumplir su promesa de liberar a los cautivos. Él vino a dar libertad a los cautivos y Él andará con nosotros mientras atravesamos la meta de victoria en cualquier campo, si estamos dispuestos a llegar hasta el final con Él. Puede ser que hay algunas fortalezas en nuestra vida, ¿verdad? Que necesitamos derribar. Claro que no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, por supuesto que no. Pero tenemos que confiar en Dios. Él está de nuestro lado y desde luego que peleará con nosotros esta batalla. ¿Cómo podemos derribar nosotros estas fortalezas? Bueno, punto número 1. Nuestros pensamientos deben coincidir con la palabra de Dios. No podemos tener una vida positiva y una mente negativa. Proverbios 23:7 dice, tal como una persona piensa en su corazón, así se vuelve. La palabra de Dios debe ser nuestro diario pan. La palabra de Dios es viva y eficaz, aumenta nuestra fe, sana nuestra alma y nuestra mente y sobre todo nos revela el gran amor de Dios y su voluntad para cada uno de nosotros. Si esto es una realidad, ¿por qué permitimos que el engaño entonces del enemigo nos aparte de esta provisión del Padre? Es una pregunta, ¿verdad? Los pensamientos de la carne versus los pensamientos del espíritu. Nuestros pensamientos nos llevan a actuar de acuerdo a su naturaleza. Si yo doy lugar en mi mente a pensamientos, por ejemplo, de enojo y medito en ellos por buen tiempo, estos pensamientos, por supuesto, que van a dar un fruto de ¿qué? De odio. Y el odio es lo que le antecede al homicidio,
¿verdad? Y ese odio puede ir creciendo hasta lo que desencadenarse lo que yo le estoy comentando. Y también para estar deseando, nos lleva a estar deseando continuamente. Mientras va creciendo ese odio en nuestro corazón, nos va a llevar a desearle el mal a otras personas. De igual manera, si constantemente tenemos pensamientos de envidia, que es a lo que más nos enfrentamos en este mundo, y nosotros somos iguales que los demás que nos envidian, estos pensamientos, ¿qué es lo que van a hacer en nuestras vidas? Van a destruir nuestra autoestima. Me van a impedir caminar con los propósitos de Dios para mi vida y me llevará a una vida triste y solitaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la envidia? Bueno, la envidia atrofia la habilidad de socializar con otras personas y por consecuencia evita que desarrollemos buenas amistades. En otras palabras, si pensamos en cosas carnales, pensamientos incorrectos y negativos, no podemos nosotros andar en el espíritu. Pensar como Dios de una manera renovada es vital para que llevemos una vida de éxito en el caminar con Cristo. Debemos de darle la importancia de vida a cuidar nuestros pensamientos de la misma manera en que atendemos las demás prioridades, lo que implica estar en la palabra de Dios, ya que de esto depende el rumbo que tomará nuestra vida. Una vida torcida no puede enderezarse a menos de que su mente lo haga. La mente es el campo donde el enemigo trabaja, que no se le olvide nunca esto. Satanás trabaja, tiene su campo de acción, la mente. La mente es parte de nuestra alma. Somos seres tripartitas y esto siempre vamos a tener que recordarlo. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y Satanás trabaja precisamente en la mente, en el alma. No quiere que saquemos odios, rencores, que tengamos una renovación. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, lo recibimos y el espíritu de nosotros inmediatamente nace de nuevo. Pero el alma no. El alma tiene que llevar un proceso para ir siendo regenerada cada vez más y más y más. Esto es mientras estamos en este mundo. Los cambios que tú y yo presentemos van a ser mientras estemos vivos en este mundo. Ya después de muertos ya no hay absolutamente nada, ¿verdad? Así que debemos de darle mucha importancia y cuidar nuestros pensamientos, ¿verdad? De la misma manera, repito, que atendemos otras prioridades, ya que de esto depende el rumbo que tomará nuestras vidas. Una vida torcida, le digo, no puede enderezarse, a menos de que su mente empiece a ser renovada. Punto número 2, hay que pedirle siempre la ayuda al Espíritu Santo, porque no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, nos dice Dios en Zacarías 4:6. Una manera eficaz, efectiva de derribar estas fortalezas. Aquí hay una clase que habla de lo que es una fortaleza. Se la recomiendo aquí en este canal, ¿verdad? ¿Qué es una fortaleza? Se denomina la clase. Y una manera eficaz de derribar estas fortalezas, como siempre, es pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Él es ayudador, su poder nos libra de las ataduras y su gracia nos capacita para permanecer en esa libertad. No puede haber victoria si no con decir, bueno, pues ya acepté a Cristo, ya estoy en Él. No, no es nada más así, tan fácil. Es un proceso, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar determinados a caminar de la mano con Dios y que su Espíritu Santo, estar pidiéndole a su Espíritu Santo que nos esté renovando, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración, ruego, hay que presentar nuestras peticiones a Dios y darle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
Cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, encomendemos al Señor nuestras vidas todos los días. Haz nuestra relación especial con Dios, ¿verdad? Una prioridad, hacer nuestro lugarcito donde busquemos su presencia, donde leamos la Biblia y meditemos en su palabra y sobre todo ponerla por obra. Dice el Salmo 37, versículos 5 al 7, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Así lo dice. Punto número 3, no te des por vencido. No nos debemos, dar por vencidos, dice. No importa cuán mala sea la condición de tu vida y de tu mente. Podemos estar en el suelo prácticamente, pero no nos podemos dar nosotros por vencidos. Hay que reconquistar ese terreno que el diablo nos robó. Hay que echar mano del tiempo tan importante que estamos viviendo, de la gracia de Dios. Y no es por nuestra propia capacidad para obtener los resultados que nosotros esperamos. La forma en que Dios nos ayuda a tener progreso es fortaleciéndonos y alentándonos a perseverar. Es fácil rendirse. Hay momentos en que todos quizá lo hemos experimentado si decimos, ya no puedo más. No puedo, ¿verdad? Porque así somos humanos, es fácil rendirse. En cambio, se requiere fe para continuar adelante. Como dijo el apóstol Pablo, es una carrera y tenemos que perseverar hasta llegar a la meta, al supremo llamamiento. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30, versículo 19, dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí hemos estado hablando también de lo que nosotros le heredamos a nuestros descendientes. No somos nada más nosotros, son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, etcétera. Son nuestras generaciones las que van a recibir esas bendiciones, ya que hay una clase que se denomina, ¿verdad?, las consecuencias de la iniquidad. Entonces yo te recomiendo que también la busques para que podamos entrelazar todo como la palabra de Dios nos da herramientas para seguir creciendo cada día más y más en el Señor. Cada día se nos presentan un sinnúmero de pensamientos. Siempre estamos pensando. Está en nuestras manos elegir, pensar a la manera de Dios, pedir la ayuda de su Espíritu Santo y perseverar sabiendo que Dios está con nosotros y somos ¿qué? Más que vencedores en Cristo Jesús. Dice Filipenses 4, versículos 8 y 9. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En esto tenemos nosotros que estar pensando. Esto es una renovación poco a poco de nuestra mente. Y es que la mente es bien engañosa, es muy engañosa. Y es en donde tenemos muchísimos ataques, muchas luchas tenemos y tenemos nosotros que ser sabios, ¿verdad? Para entender cuando hay pensamientos que nos están apartando de las promesas de Dios, que nos hacen creer que Dios, bueno, pues nos tiene en ciertas condiciones que a lo mejor estamos viviendo, ¿verdad? Pero no es así, no es así. El enemigo es padre de mentira y a través precisamente de pensamientos mentirosos hace que desviemos nuestra fe en Dios, ¿verdad? Fíjese, la mente del hombre es el órgano con el cual piensa. Por medio de ella podemos conocer, pensar, imaginar
recordar y entender. A ella pertenecen el poder intelectual, el raciocinio, que los animales no tienen, la sabiduría y la inteligencia del hombre, ¿verdad? O sea, podemos decir que la mente es la parte que se relaciona con el cerebro. En el campo psicológico se le llama la mente, mientras que en el terreno físico se le conoce como el cerebro. Así. O sea que los psicólogos llaman a este órgano la mente y los médicos lo llaman el cerebro. La mente ocupa un lugar predominante en la vida del individuo, del hombre, del ser humano, porque es la que principalmente dirige su conducta. En la Biblia se indica que la mente del hombre es un campo de batalla, como ya lo hemos estado hablando, lo cual es único. En ella, el enemigo de nuestras vidas, que es Satanás y sus espíritus malignos, luchan siempre contra la verdad y contra el hombre. Podemos decir que la voluntad y el espíritu del hombre son una fortaleza que los espíritus malignos intentan atacar y capturar. La mente es el campo donde la batalla se lleva a cabo y allí la fortaleza es atacada y tomada. El apóstol dijo, cuando andamos en la carne, ya lo dije, el apóstol Pablo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar estas fortalezas. Al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es bien importante que se aprenda este versículo, ¿verdad? Que está en 2 Corintios 10. Son 2 versículos del 3 al 5. El apóstol aquí, Pablo, primero nos habla de la batalla, luego del lugar donde se lleva a cabo y después nos habla del objetivo de tal batalla. Esta lucha se relaciona con la mente del hombre. El apóstol compara estos razonamientos, entre comillas, con la fortaleza del enemigo. Consideraba la mente una fortaleza del enemigo que tenía que ser y tiene que ser todavía, lo decimos ahora, derribada. Y que dentro de ella había muchos pensamientos rebeldes. El apóstol tuvo que derribar la mente del hombre llevando cautivos los pensamientos rebeldes para que fueran sometidos a una obediencia total, completa a Cristo. Estos versículos nos muestran que la mente del hombre es un campo de batalla porque allí los espíritus malignos pelean contra Dios. Acuérdese que el apóstol Pablo fue llamado de una vida de religiosidad, una vida en la cual él estaba acostumbrado a actuar, como le decía, su religión. Él era fariseo entre los fariseos y él decía, bueno, pues él decía, ¿verdad? Que él era fariseo entre los fariseos, era un religioso radical. Se dedicó a perseguir cristianos y se dice que participó en la muerte de algunos. Y bueno, pues su mente estaba llena de toda esa ideología que él escuchó siempre, ¿verdad? Y cómo Dios vino a cambiar su vida. Él nos dejó cartas bien importantes para la nueva iglesia. La nueva iglesia somos usted y yo para los gentiles que no somos judíos. Sin embargo, hemos sido adoptados por Dios gracias a que recibimos a Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones. Entonces, el apóstol Pablo también tuvo bastantes luchas en su mente, como cualquiera que llega a los pies de Dios. Es fácil decir, no, pues tú tienes que creer en esto y tienes que creer en aquello. No, no es fácil. Es una continua lucha porque tenemos fortalezas. Cuidado con aquellas cosas que se van enraizando en tus pensamientos porque se convierten en fortalezas, ¿verdad? Se convierten en fortalezas y ya después va a ser muy difícil que tú cambies ese chip, esa forma de pensar. Pero poderoso es Dios para cambiarnos y si tú así lo anhelas, pues qué mejor, ¿verdad? Que estemos dispuestos al cambio, que estemos dispuestos a que el Espíritu Santo siga haciendo maravillas con nosotros, pero tiene que haber una disposición y tenemos nosotros que
anhelarlo. Después de que el ser humano nos arrepentimos, su mente no es librada por completo de las obras de Satanás, para que no se haga esa ilusión, ¿verdad? El enemigo sigue obrando mediante la mente, ¿verdad? El apóstol dijo a los creyentes de la iglesia de Corinto: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. O sea, el apóstol Pablo sabía que el Dios de este siglo había cegado la mente de los incrédulos y que de la misma manera engaña la mente de quienes han creído. Él sabía que aunque ellos ya habían sido salvos, sus mentes todavía no habían sido renovadas y por lo tanto la mente seguía siendo el campo de batalla más estratégico. La mente recibe más ataques de parte de la autoridad de las tinieblas que ningún otro órgano del hombre. Entonces, por eso es tan difícil que el Evangelio penetre, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo es el que abre el camino para que penetre en la mente de las personas, porque ya tienen ya una forma de pensar y ya son fortalezas establecidas. Se les hace increíble que Dios actúe como la palabra de Dios nos dice, y es que ya están acostumbrados, ya su mente ya les dice: no, no es así. A ti te enseñaron desde niño, desde niña, que las cosas son así y así y así. Entonces son fortalezas que se establecen en la vida de las personas y solamente el Espíritu Santo es el que va a derrumbar como los muros de Jericó esas fortalezas, pero hay que tener mucho, mucho deseo de ser regenerados y regeneradas para nuestro Dios y poder estar continuamente buscando de la presencia de Dios, llenándonos de su palabra, ¿verdad? Debemos tener presente que el creyente, cuando tú y yo ya recibimos a Jesucristo, bueno, recibimos una vida nueva. Tenemos que tener un corazón nuevo, ¿verdad? Pero no una mente nueva, no cambia luego. Muchos pueden decir: bueno, pues ya mi espíritu ya nació de nuevo. Sí, te lo repito, nuestro espíritu nace de nuevo cuando recibimos a Cristo, pero toda nuestra mente, todo lo que almacenamos en nuestra alma, tiene que ser sacado por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios en Ezequiel dice: y pondré un corazón de carne, nos dice el Señor, porque cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, traemos el pecado, las iniquidades, todo nos ha endurecido el corazón, que es la representación del alma, de lo que realmente usted y yo somos. Una vez más lo voy a decir, yo creo que es importante que lo recordemos. El cuerpo es el vestido con el que nos paseamos en este mundo. Entonces, pues el alma es lo que usted y yo realmente somos, ¿verdad? Jesucristo dijo, ¿verdad? Del buen tesoro de tu corazón, dijo Jesús, pues sacarás buenas cosas. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Tú quieres conocer a una persona, escúchala hablar. Y dijo Jesús también: de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, es tu alma la que está hablando y precisamente la mente es parte bien importante del alma, la mente, la que tiene también que ser renovada. ¿Por qué? Porque, repito, no se te olvide, el pecado entra por un pensamiento. Y casi como nosotros, nosotras las mujeres, ¿verdad? Gestamos vida en nuestros vientres, bueno, pues recibimos, ¿verdad?, del semen y se va gestando el feto hasta convertirse en un bebé. El pecado entra en un pensamiento, se va gestando, se concibe en el corazón y se da a luz con el cuerpo. Por ejemplo, ese es un ejemplo claro, ¿verdad? De que alguien te gusta siendo tú una persona casada. Dices: ay, me gusta esa persona, está guapa, está guapo, en el caso de los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres. Y empiezas con un pensamiento, y ese pensamiento, si no lo desechas, se va a ir haciendo más grande. Dice: bueno, pues
No tendría nada de malo empezar una amistad, aunque sea así nada más, al cabo que tiene de malo, etcétera. Te empiezas a justificar, pero todo entró por un pensamiento. Y ya después, ¿qué es lo que pasa? Dices, bueno, una canita al aire no me hace daño. Entonces tú ya concebiste el pecado y lo diste a luz teniendo relaciones ilícitas con aquella persona y que después nos va a traer destrucción y mucho dolor. Entonces, el pecado empieza ¿en dónde? En la mente, ¿verdad? La mente del ser humano le causa más daño que todo lo que tengamos nosotros a nuestro alrededor, ¿sí? Es lo que más daño nos causa, lo que hay en la mente, ¿verdad? Nosotros tenemos que diferenciar lo que es la renovación del alma. El espíritu ya nació de nuevo porque recibiste a Jesucristo, pero tu mente, tu corazón, o sea, tu alma tiene que llevar un proceso de renovación. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nuestra vida que está ya puesta en sus manos, nuestra mente empiece a ser renovada, la mente como la de Cristo, ¿verdad? Para que podamos llevar una vida ordenada, una vida dentro de los parámetros que la palabra de Dios nos indica. Así que pidamos la renovación de nuestra mente cada día. Le doy gracias a Dios por esta clase. Y bueno, gracias Padre por habernos permitido hablar de tu palabra en esta clase, Señor. Gracias por todas las maravillas que tú nos das. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada persona que vea esta clase sea grandemente bendecida y que pueda, Señor, experimentar un cambio cada día más y más gracias a tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, autor y consumador de la fe. Dios les bendiga y nos estaremos viendo. Bueno, ustedes me ven y me escuchan a través de este canal. Si les gusta, compártalo y además pues es la palabra de Dios y dele ahí un me gusta y suscríbase. Bendiciones.